Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia, que es el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier etapa de su vida. Estamos estudiando la Carta a los Romanos, una serie muy importante, y esta serie tiene por título Confianza verdadera o verdadera confianza. El objetivo de esta serie en la Carta de Pablo a los Romanos es entender que tener la confianza verdadera es establecer la relación correcta con Dios. Recordémoslo. Tener la confianza verdadera es tener la relación correcta con Dios. Espectacular. Vamos a trabajar nuestra lectura hoy desde Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8, porque la confianza verdadera es tener la relación correcta con Dios en los términos de Dios, y de eso se va a tratar esta serie en la carta de Pablo a los romanos. Dice la Biblia así, Romanos capítulo 1, versículo 8. ¿Preparado, campeón? Sí. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia así. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Y entonces el apóstol Pablo les dice a los romanos que agradece a Dios y agradece a Jesucristo porque la fe de ellos es evidente y se habla de esa fe en todo el mundo. Ser seguidor de Jesucristo se tiene que notar en nuestro estilo de vida, no por nuestros propios esfuerzos, sino por el poder del Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces nuestra fe en Jesucristo se debe notar y se debe hablar bien de la fe que nosotros tenemos. Eso quiere decir, tiene que ser coherente. Como ya lo hemos visto en el mejor manual de crianza, acuérdense que lo vimos en los primeros episodios cuando estuvimos hablando de Primera de Juan. Y en Primera de Juan la palabra clave fue coherencia. Y hablábamos que la coherencia es un ingrediente importante para tener una buena crianza y para tener un buen hogar. Y aquí el apóstol Pablo está alabando la coherencia de los cristianos de la iglesia de Roma, porque en todo el mundo se habla bien de su fe. En el versículo 9 dice, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. El apóstol Pablo oraba por los romanos día y noche. Dice, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón. El apóstol Pablo entonces da muestras de ser un genuino pastor, un genuino líder, un genuino padre espiritual. Recordemos que un padre espiritual está buscando el bien de sus estudiantes, digámoslo de alguna manera. Entonces, de su rebaño, de sus ovejas. El verdadero líder espiritual no está pensando en él, en lo que él quiere, en lo que él necesita, sino él está pensando en lo que sus aprendices están necesitando, y esa era una característica del apóstol Pablo. Entonces, la fe de los romanos era evidente en todo el mundo porque era coherente, y el apóstol Pablo es un genuino pastor porque él se preocupa es por los intereses de su rebaño, no por sus propios intereses. Dani, versículo 10, por favor. Sí. Algo que siempre pido en oración es que Dios, mediante, se presente la oportunidad de ir por fin a vernos. Sigue, campeón. Pues
muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Sigue. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Sigue. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos, también a ustedes, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Mil gracias. Muy bien, Dani. Entonces, el apóstol Pablo dice en esta sección de introducción, igual de saludo, dice que él quiere ir a visitarlos a Roma, su deseo es ir hasta Roma. Sin embargo, no ha sido posible, se ha visto impedido. Aquí también vemos la dependencia del apóstol Pablo, la dependencia a Dios al someter sus planes a la soberanía y a la providencia de Dios. Eso es algo que nos debe caracterizar también a nosotros, Dani. Nosotros como familia no podemos estar pensando en hacer nuestros propios planes y estar haciendo nuestros propios proyectos, como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida. La Biblia claramente enseña que nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Nosotros no planeamos para nosotros. Nosotros planeamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces él quería ir a visitar a los hermanos en Roma. Ya como lo leímos en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dimos cuenta, el apóstol Pablo quería ir a visitar a los romanos, a la iglesia de Roma. Sin embargo, ¿recuerdas, Dani, al final cómo fue que Pablo terminó yendo a Roma? ¿Cómo fue? Sí. O sea, él llegó a Roma ¿cómo? Porque un día planeó y dijo, ¿saben qué? Vámonos para Roma, y llegó a Roma. ¿O cómo fue que llegó? Él llegó a Roma encadenado. Encadenado. Miren la soberanía de Dios, ¿no? O sea, Dios le dijo a Pablo, ok, vas a ir a Roma. Y mi plan es que vayas a Roma. Pero no cómo. El Dios no le dijo cómo. Le dijo en primera clase. Y entonces el apóstol Pablo no fue a Roma en primera clase, lo leímos en Hechos de los Apóstoles. Él no fue en un VIP con todas las comodidades, tratado como una superestrella. Fue encadenado. ¿Se acuerdan que él duró preso en Cesarea? ¿Se acuerdan cuánto tiempo duró preso en Cesarea? 2 años. 2 años duró en Cesarea. ¿Se acuerdan por qué duró 2 años en Cesarea? Porque Agripa, Agripa lo dejó ahí esperando que le dieran su orden. Correcto, porque ahí Porcio Festo, si mal no estoy, no me acuerdo del nombre del... Quería agradar al pueblo. Quería agradar al pueblo y quería además un sobornito. Y resulta que no le dio la libertad, sino que duró el apóstol Pablo 2 años en Cesarea. Le hizo muchas visitas, lo mandaba. Exacto. Ahí, lo bananeó. Exacto. Le tomó el pelo. Sí. Y entonces resulta que el apóstol, se me escapa el nombre del gobernante de ese momento. Pero lo importante es que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, les está diciendo muchas veces he querido ir a visitarlos, pero he sido impedido. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto, muy posiblemente. Y entonces él la está escribiendo desde un viaje misionero porque encaja perfectamente con lo que leímos en Hechos de los Apóstoles. Y entonces el apóstol Pablo aquí no ha ido todavía a Roma, él no conocía la iglesia de Roma y está diciendo, hermanos, yo estoy orando y he orado por ustedes para que Dios los guarde, los bendiga, para que crezcan en su fe, y también estoy orando porque quiero ir a visitarlos y conocerlos y verlos personalmente. Aunque vamos a ver después que el apóstol Pablo conocía a muchísimas personas de la iglesia de Roma, pero él no había ido a Roma personalmente, a la iglesia de Roma no había ido. Y lo que el apóstol Pablo no sabía es cómo lo iba a llevar Dios a Roma. Lo que quiero con este comentario es, y con esta explicación, es entender que
el apóstol Pablo ya dijo que él era esclavo de Jesucristo. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, quiero ir a verlos. Y Dios le dijo, ok, Pablo, vas a ir a verlos, pero vas a ir en unas circunstancias que ni te imaginas. El apóstol Pablo entonces llegó a Jerusalén. Después de que escribe esta carta, él baja, hace su tercer viaje misionero y él viaja a Jerusalén. Recordemos que eso lo leímos en Hechos. Y en Jerusalén es apresado, casi lo matan y por eso lo protegieron llevándolo a Cesarea. Allí duró 2 años en prisión. Y cuando le dicen que vaya a un juicio a Jerusalén, él teme por su vida. Él dice, no, donde vaya a Jerusalén me matan. Entonces, ¿él qué dijo? Para que no lo mataran. Apelo al César. Ajá. Ahí vemos que el apóstol Pablo sabía también de leyes. Leyes, claro. Entonces él dijo, no, yo apelo al César. Y entonces, claro, dijo, ok, apelo al César, apelas al César vas. Y ahí fue cuando se dio su viaje a Roma en la manera en la que él menos pensaba. Fue encadenado, fue preso. ¿Qué le pasó en el viaje, Dani? Fue un náufrago. Naufragó la embarcación, estuvo a punto de morir. ¿Qué más le pasó? Lo picó una serpiente. Lo mordió una serpiente. O sea, el viaje no fue fácil. Fue un viaje muy difícil, muy estresante. Sin embargo, Dios todo eso lo utilizó para cumplir su propósito. Y por eso voy a volver a leer el versículo 10 para que entendamos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿Sí entienden, chicos, mi querida familia, por qué teníamos que primero estudiar Hechos para entender las cartas? Claro, cobra más sentido. Claro, tiene sentido. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. ¿Y Dios le dio la oportunidad de ir a Roma? Sí. Claro, claro. Preso a la manera de Dios. Uy, no, o sea, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces le podemos pedir cosas a Dios y Dios dice, ¿tú quieres eso? Pero bueno, entonces te lo voy a dar, pero a mi manera. O sea, cuidado, cuidado, cuidado. Por eso es mejor, amigos, amigo que me escuchas y nosotros, querida familia, es mejor que se haga la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida y no poner a prueba a Dios y no pedirle a Dios cosas que a veces ni siquiera calculamos el costo de lo que eso significa. ¿Ok? Que eso es lo que el apóstol Pablo, a eso es lo que el apóstol Pablo le pasó. Al apóstol Pablo le pasó eso. Cuando mira lo que dice Dani. Dice, ante todo les digo mediante Jesucristo, ante todo les digo que mediante, me perdí, 10. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. O sea, el apóstol Pablo no se imaginaba lo que le iba a pasar. No Y ahora lo que nosotros queremos simplemente es resaltar la siguiente enseñanza. ¿Cuál, Dani? Mírame a la cara. La enseñanza es la siguiente. La enseñanza es, ojo, porque nosotros somos esclavos de Jesucristo y lo que le pidamos tiene que estar sintonizado con la voluntad de Dios. Porque a veces le podemos estar pidiendo algo a Dios que si no está sintonizado con su voluntad perfecta, cuidado, cuidado. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios y eso es lo que nos enseña la vida del apóstol Pablo. Por eso, versículo 10, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Ahora él no estaba pensando en viajar a Roma para darse unas vacaciones, ni para su confort, ni para sus propios planes personales. ¿Él para qué estaba planeando ir a Roma? Para servirles a las personas de Roma. Él estaba pensando ir a Roma porque él quería servirles a las personas de la iglesia. Él quería estar allá para impartirles un don espiritual. Miren lo que sigue diciendo. Yo quiero llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. O sea, el plan de él de ir a Roma no es por sus propios deseos o metas personales, sino él está pensando en los creyentes de Roma. Porque él quería darles un don espiritual que los ayudara a crecer firmes en el Señor. Y miren lo que dice el versículo 12. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. O sea, el propósito del apóstol Pablo de ir a Roma era 100% espiritual. Él reconocía
que también necesitaba crecer en la fe. Aquí muestra el apóstol Pablo humildad. Atentos a lo que él está diciendo. Él está diciendo, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. O sea, él aquí no está diciendo yo soy un superapóstol, yo voy a darles y a darles, ustedes me necesitan a mí, yo soy el superapóstol que personalmente vi a Jesucristo resucitado y que fui llevado al cielo, al tercer cielo, y vi unas maravillas que no se pueden decir con palabras, que eso es lo que más adelante vamos a ver en segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo recibió revelaciones de Dios impresionantes, y entonces él aquí no está creyéndose el superpoderoso, sino él está diciendo, qué chévere, qué bueno ir a hablar con ustedes para darles fortaleza espiritual, pero también yo quiero ser fortalecido espiritualmente por ustedes. Eso muestra humildad. Bien, grandes cosas que vamos aprendiendo de esta introducción, de esta lectura, de este primer capítulo de Romanos. Entonces, que el apóstol Pablo ora por la fe de los romanos, dándole gracias a Dios porque es una fe coherente. O sea, eso nos enseña a tener una fe coherente. El apóstol Pablo ora por los romanos y somete sus planes a la voluntad de Dios. Eso también nos debe servir de enseñanza. Orar por los otros cristianos y someter nuestros planes a la voluntad de Dios. Y otra cosa es que él, cuando quiere viajar a Roma, él no está pensando en sus propios planes y propósitos y metas personales, sino él está pensando en el bien de los romanos. Y también aprendemos de humildad, porque él no se cree el superapóstol, el que ha visto a Jesucristo y que él no necesita nada, sino que él dice, les quiero dar fortaleza espiritual y también quiero que ustedes me fortalezcan a mí espiritualmente hablando. Versículo 13 del capítulo 1. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como lo he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo. Como dice, con los instruidos y los incultos por igual. El apóstol Pablo aquí está mostrando su deseo de servir a Dios y de predicar el evangelio a todo tipo de personas. Eso hay que entenderlo en el contexto histórico y cultural. Y es que en el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano, los romanos se consideraban a sí mismos los civilizados y los cultos. Y ellos llamaban a los que no eran romanos, los llamaban bárbaros. Los consideraban incultos, como burdos, bruscos, sí, totalmente incultos. Entonces el apóstol Pablo por eso dice, yo no soy clasista, yo no le predico el evangelio solo a unos y después a otros, sino yo quiero predicarles la buena noticia a todos y estoy obligado, me siento obligado, tengo una carga porque soy apóstol, soy enviado de Jesucristo y yo quiero predicarle la buena noticia a los cultos y a los incultos, a los civilizados y a los incivilizados, a los que son considerados lo más importante y a los que son rechazados por la sociedad. O sea, yo quiero predicarle el evangelio a todos. Yo quiero predicarle el evangelio a todos. Eso lo debemos también aprender del apóstol Pablo. Versículo 15. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Bien. Tenemos muchos datos aquí del autor, ¿no? Podemos ver su corazón. Ya entrenándonos también con la lectura de Hechos, podemos conocer más al apóstol Pablo, ¿no? Podemos conocer su mente, su corazón, podemos conocer su voluntad, podemos conocer sus intenciones. Por eso, Dani, decimos que la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Porque fíjate cómo se va complementando la escritura, cómo se complementan los 4 evangelios con Hechos de los Apóstoles y ya esta carta a los romanos, y ya podemos conocer muy bien las circunstancias, la mente del autor, y por eso podemos entender la intención del autor. Y ahora vamos a leer 2 versículos que son la médula del libro de los Romanos. Entonces, Dani,
ten en cuenta, los dos versículos que vas a leer son el centro. Estos dos versículos son la síntesis. ¿De qué se trata la carta a los romanos? Lo vas a leer en los siguientes dos versículos. Entonces vamos a estar muy atentos a la lectura de estos dos versículos porque aquí se explica la estructura de Romanos, la intención de los romanos y de qué se trata la carta de Pablo a los romanos. Entonces, Dani, por favor, vas a leer capítulos 16 y 17. Ok. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Gracias, campeón. Estos dos versículos que acabas de leer entonces, Dani, son el centro de Romanos. Aquí se explica el bosquejo de Romanos, de qué se trata, cuál es su intención, cuál es su mensaje. Estos dos versículos que acabas de leer, el 16 y el 17, son los que el apóstol Pablo va a explicar a lo largo de todo el libro. Entonces, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, son la esencia del libro y es lo que el apóstol Pablo va a explicar a lo largo de todo su discurso en esta carta. Muy bien, Dani, ¿puedes repetir lo que te acabo de decirte? Los versículos 16 y 17 de Romanos, ¿qué son? Los versículos 16 y 17 de Romanos son el centro de todo el capítulo 1, porque... No, campeón, te lo voy a explicar otra vez para hacerme entender bien. El capítulo 1, versículos 16 y 17 que acabas de leer, son el centro del libro. De eso se trata el libro. O sea, toda la carta a los romanos, de lo que se va a tratar es de explicar estos dos versículos. ¿Ok? Quiero que los vuelvas a leer, no hay ningún afán. Quiero que los vuelvas a leer hasta que entiendas lo que quiero dar a conocer. Entonces vuelve a leer versículos 16 y 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Muy bien, campeón. Entonces vuelvo y te explico. Lo que acabas de leer, esos dos versículos, son el centro, son la esencia del libro de los Romanos. Toda la carta de los Romanos lo que va a hacer es explicar esos dos versículos. Esos dos versículos entonces son el gran bosquejo, la gran síntesis, y por eso hay que tenerlos muy presentes, porque el apóstol Pablo a lo largo de todos los siguientes capítulos va a explicar esos dos versículos. Muy bien, campeón, ¿me puedes decir qué te acabo de decir? Que el versículo 16 y 17 son el centro de toda la carta de los romanos, porque se trata de que Pablo va a explicar esos dos versículos en toda la carta. Correcto, campeón. Muy bien, muy bien. Voy a volverlo a leer, mi querido amigo y querida familia, porque estos dos versículos son el centro del cristianismo. Estos dos versículos son el centro del cristianismo. Y creo que se nos van a ir, no sé si esta clase nos alcance, pero para entender esto vamos a tener que pasar varios días en la carta a los romanos, porque estos dos versículos son el centro del cristianismo. Lo voy a volver a leer. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Primera parte. Miren esto. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, miren, yo le tengo que predicar la buena noticia acerca de Cristo a todo el mundo. Yo le tengo que explicar la buena noticia acerca de Cristo a los judíos, a los gentiles, a los pobres, a los ricos, a los cultos, a los incultos, a los civilizados, a los incivilizados. Yo le tengo que hablar de Cristo a todo el mundo. Y entonces él dice, y yo no me avergüenzo de esa buena noticia acerca de Cristo.
Y entonces el Evangelio se trata de explicar la obra de Cristo. ¿Sí ven? Sí. El Evangelio entonces en primera instancia se trata de explicar la obra de Cristo. Por eso él dice en el versículo 16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Y entonces tengamos en cuenta esto. La buena noticia es contarles a las personas acerca de Cristo. ¿Qué apuntaste, campeón? El Evangelio se trata de explicarles a todos la buena noticia. Ah, correcto, acerca de Cristo. La buena noticia acerca de Cristo. Y entonces pues hay que explicar de qué se trata la obra acerca de Cristo porque la gente no tiene ni idea. Ni idea. A lo largo de nuestra predicación de la Biblia hemos hablado con muchas personas que supuestamente creen en Jesucristo pero no tienen ni idea de la obra de Cristo. Pues por eso hay que leer la carta a los romanos. Porque la buena noticia se trata de hablar acerca de lo que hizo Cristo. ¿Cómo así? ¿Y qué hizo Cristo? Pues eso es lo que va a explicar el apóstol Pablo. Por eso sí, lo vuelvo a repetir, estos dos versículos son el centro, son la esencia de la carta a los romanos. Y son el centro del cristianismo. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. O sea que predicar significa hablarles a las personas acerca de lo que significa la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Y eso es lo que va a explicar la carta a los romanos. Otra cosa también dice aquí en el versículo 16, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Eso también hay que entenderlo. Es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. O sea, cuando se predica acerca de Cristo, el que salva no es el predicador, sino que cuando se predica acerca de Cristo, el que salva es Dios con su poder. ¿Sí ven? El apóstol Pablo no dice, no, yo voy a salvarlos, me toca salvarlos a mí. Me toca, no le dice, él nunca escribió en sus cartas, el apóstol Pablo nunca dijo, bueno, y ustedes tienen que aprender técnicas, y ustedes tienen que aprender tácticas de evangelismo, técnicas y tácticas de evangelismo, para que ustedes se ganen a los demás. No, él dijo, ustedes lo que tienen que hacer es predicar la buena noticia porque el que actúa es el poder de Dios en acción. Aquí lo vemos. Porque es poder de Dios en acción para salvar. Ese es el punto. Resulta que yo, Daniel Devia, estaba muerto en mis delitos y pecados, y por más que utilizaran técnicas y tácticas conmigo para hablarme de Jesucristo, las técnicas y tácticas nunca sirvieron. Lo único que me sirvió y lo único que me salvó fue el poder de Dios que un día me despertó, me quitó la ceguera y me sacó de la putrefacción en la que me encontraba. A eso se refiere ese texto. Ese texto dice, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles. Eso también lo va a explicar el apóstol Pablo. Que primero se le dio la buena noticia a los judíos y después se fue a todo el mundo, como también ya lo leímos en Hechos de los Apóstoles. Ahora el versículo 17. Miren que ese versículo también es supremamente importante, es medular. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. O sea, el apóstol Pablo se va a tomar los otros 15 capítulos de este libro, de la carta a los romanos, para explicar este concepto. ¿Cómo es que Dios nos hace justos a sus ojos? Eso voy a explicarlo de otra manera, esa frase. Cómo Dios nos hace justos a sus ojos es cómo tener la relación correcta con Dios. Vuelvo a decirlo, Dani. Cómo Dios nos hace justos a sus ojos es cómo tener la relación correcta con Dios. Y entonces dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Aquí el apóstol Pablo va a explicar algo bien interesante y es que en la Biblia la salvación es por fe. Muy bien, querido amigo, hemos terminado esta maravillosa clase, la clase número 152 de tu curso, el mejor manual de crianza. Continuamos en nuestra próxima clase. ¡Chao!